Zeus, la verdadera historia del rey de los dioses y el cosmos. Una vez, Zeus se convirtió en lluvia, solo para colarse en la habitación de una mujer. Sí, el rey del Olimpo, el dios del trueno, el padre de los dioses. Literalmente se volvió agua para seducir. Y no fue un acto romántico. Fue manipulación pura. Porque en realidad, Zeus no era el héroe que los templos contaban. El rey del Olimpo fue también su mayor villano. Zeus no nació rodeado de rayos, sino de miedo. Su padre, Cronos, se tragaba a todos sus hijos. No por odio, sino por paranoia. Una profecía le había dicho que uno de ellos lo destronaría. Así que cada vez que su esposa Rea daba a luz, él abría la boca y se los comía. 1, 2, 3, 4, 5. Cada grito terminaba en silencio. Hasta que Rea decidió que ese silencio tenía que romperse. Cuando nació su sexto hijo, ideó un plan. Tomó una piedra, la envolvió en mantas y se la dio a Cronos. Y el tipo, confiado, se la tragó sin mirar. Mientras tanto, escondió al bebé verdadero, Zeus, en una cueva del monte Ida en Creta. Ahí el pequeño fue criado por ninfas, alimentado con miel y leche de cabra, protegido por guerreros que golpeaban sus escudos cada vez que lloraba para que su padre no lo escuchara. Así creció el futuro rey del Olimpo, rodeado de ruido pero oculto del mundo. Zeus no tuvo infancia, tuvo entrenamiento. Aprendió a observar antes que hablar, a escuchar los ecos del trueno antes de provocarlo. Y cuando supo la verdad que su padre se había comido a todos sus hermanos, no sintió odio, sintió curiosidad. ¿Qué clase de poder da tanto miedo como para destruir a tu propia familia? Esa pregunta lo marcaría para siempre. Años después, Zeus bajó de las montañas con una idea clara. Si el tiempo no podía ser derrotado por la fuerza, debía ser engañado. Buscó a Metis, diosa de la sabiduría, y juntos crearon una pócima que haría vomitar a Cronos lo que llevaba dentro. Zeus se infiltró en el palacio disfrazado de copero y le ofreció la bebida. Cronos bebió, y el tiempo retrocedió. Uno por uno, los hijos devorados salieron de su estómago. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. Vivos, confundidos y furiosos. Esa fue la primera vez que el universo se dividió en bandos. Los hijos se alzaron contra su padre, los titanes defendieron a Cronos, y el mundo se convirtió en campo de batalla. Zeus no luchó por venganza, luchó por orden. Él no quería justicia, quería estructura. El caos debía tener jerarquía, y él pensaba ocupar la cima. La titanomaquia duró 10 años. Los cielos ardían, la tierra se abría y los océanos rugían. Zeus liberó a los cíclopes del Tártaro, y ellos, agradecidos, le dieron el rayo. A Poseidón le dieron el tridente, a Hades un casco de invisibilidad. Los tres se miraron y entendieron que juntos eran imparables. Y así, el trono de los titanes cayó. Zeus lanzó a su padre al abismo y tomó el poder. Pero ganar no lo hizo libre. Lo hizo igual a quien había destronado. El poder tiene esa costumbre. Transforma a la víctima en reflejo del verdugo. Zeus, el liberador, se convirtió en guardián del orden. Y el orden siempre necesita a alguien a quien castigar. Dividió el mundo en 3 partes. El cielo para él, el mar para Poseidón, el inframundo para Hades. Todo sonaba justo, pero el cielo siempre está encima, y Zeus se aseguró de que eso nunca cambiara. Desde su trono comenzó a decidir quién merecía poder y quién no. Fundó el Olimpo, reunió a los dioses y estableció las leyes del universo. Pero mientras todos celebraban la nueva era, él empezó a repetir la historia. Cada vez que alguien desobedecía, lo castigaba. Cada vez que sentía miedo, creaba una regla nueva. Prometeo robó el fuego para ayudar a los humanos y Zeus lo encadenó. Una eternidad de dolor, solo por atreverse a compartir la luz. Y cuando los humanos recibieron el fuego, Zeus los castigó otra vez. Creó a Pandora, una mujer hermosa que llevaba una caja. Dentro había
todas las desgracias del mundo. Y cuando la abrió, la humanidad aprendió lo que era el sufrimiento. No por accidente, sino porque Zeus no soportaba que alguien más tuviera lo que él controlaba. Su mayor problema no fue el poder, fue el miedo a perderlo. Y ese miedo lo convirtió en todo lo que odiaba de su padre. Cronos se tragaba a sus hijos. Zeus se tragaba la libertad de todos. El resultado era el mismo: control absoluto. En su vida personal era igual. Se casó con Hera, su hermana, y la engañó cada vez que pudo. Leda, Danae, Europa, Sémele, cada historia con una transformación diferente. Un cisne, una lluvia de oro, un toro blanco. No eran cuentos de amor, eran abusos divinos contados como epopeyas. Y el mundo lo celebró porque la historia la escriben los dioses, no las víctimas. Hera lo odiaba, pero no podía dejarlo. No por amor, sino por poder. Juntos gobernaban el Olimpo, y aunque sus peleas eran legendarias, ambos sabían que uno sin el otro no valía lo mismo. La reina traicionada y el rey infiel mantuvieron el equilibrio del cielo con mentiras. Y eso, curiosamente, mantuvo la paz. Zeus tuvo muchos hijos, algunos con diosas, otros con mortales. Atenea nació de su cabeza, porque se tragó a su madre embarazada. Hermes nació de una aventura con Maia. Y Heracles, el más famoso, fue fruto de un engaño. Cada uno representaba una parte de él: la sabiduría, la astucia, la fuerza. Era como si Zeus hubiera fragmentado su propio poder en hijos para no cargar con todo. Y aunque gobernaba el cielo, no era invencible. A veces los dioses se rebelaban. Hubo un día en que Hera, Poseidón y Atenea conspiraron contra él. Lo ataron con una cadena mágica y lo dejaron colgando del cielo. Pero una ninfa lo liberó. Y Zeus, en lugar de aprender, se volvió más desconfiado. Nunca volvió a dormir del todo tranquilo. Aún así, su reinado cambió el mundo. Por primera vez, el cosmos tenía leyes. Había un orden, los dioses arriba, los hombres abajo, y aunque su justicia era imperfecta, su trono mantuvo la estabilidad del universo durante siglos. Zeus era el tipo de líder que necesitaba el caos, alguien lo bastante fuerte para asustarlo y lo bastante terco para mantenerlo quieto. Pero incluso el trueno se cansa de caer siempre en el mismo lugar. Con los años, Zeus se volvió más solitario. Veía a sus hijos crecer, a los humanos cambiar, y entendió que ni siquiera un dios puede controlar todo para siempre. El universo no necesitaba solo fuerza, necesitaba equilibrio. Y ese equilibrio no se encontraba en el cielo, sino en el mar. Su hermano Poseidón era lo opuesto a él: inestable, impredecible, emocional. Mientras Zeus representaba el control, Poseidón representaba el instinto. Mientras el rey del cielo imponía su voluntad con rayos, el dios del mar la expresaba con olas. Los dos eran poderosos, los dos eran necesarios. Y en el fondo, se temían. Zeus sabía que no podía reinar sin él, porque el cielo puede lanzar rayos, pero es el mar quien hace temblar la tierra. Y cada vez que una tormenta nace, los dos se encuentran. Uno lanza el trueno, el otro lo responde con un rugido desde las profundidades. Así que, aunque Zeus es recordado como el más grande, su historia no termina en el cielo, sigue en el mar, donde las olas cuentan otra versión del poder, más salvaje, más honesta, más humana. Porque si Zeus representa el control, Poseidón representa la libertad. Y esa, mi amigo, es otra historia. Una historia de furia, orgullo y terremotos. La historia del dios que no aceptó vivir bajo ningún cielo. El dios que golpeó la tierra hasta que el mundo lo escuchó. Poseidón, la furia implacable del dios de los mares y terremotos. Prepárate, porque el mar no olvida.